Hola amigos, gracias por conectarse con nosotros a esta edición especial del nuevo coronavirus. Hoy en Queremos Saber nos acompaña la doctora Nira Florian, responsable del área de emergencias en el Hospital La Carlota, quien nos aclarará por qué los profesionales de la salud nos recomiendan no ir al hospital, aun cuando presentemos síntomas sencillos asociados al COVID-19. Ya comenzamos. Estamos listos entonces, amigos, para comenzar la entrevista con la doctora Nira. Doctora Nira, bienvenida a Queremos Saber. Muchas gracias, Laura. Doctora, actualmente estamos como saturados de tanta información que puede ser que lleguemos a estar desinformados. Entonces vamos a ayudar a nuestro público a que estemos bien claros de cuál es la situación actual y qué debemos hacer. En función de eso, en relación a eso, ¿por qué se nos dice que no debemos acudir a un hospital, a una clínica, tan pronto siento la tos, tan pronto me duele la cabeza? Bueno, una de las principales situaciones con las que nosotros estamos ahorita batallando es el hecho que nuestros hospitales pueden sucumbir a la gran cantidad de gente que puede acudir solamente por estos síntomas que son leves. Entonces, por eso se le insta a la población que aunque tenga síntomas leves, como usted dice, el hecho de que le duele la garganta, el hecho de que tenga un dolor de cabeza, se quede en casa. Lo mejor que podemos hacer ante esta situación de virus es que la gente y la población se quede en su casa. Si no es realmente necesario o importante que vaya al hospital. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la señal de que tengo que ir a una clínica ahora sí? El signo de alarma que nos dice que tenemos que ir al hospital es la falta de aire. Es lo que nosotros llamamos la disnea, o sea, el hecho de que no puedas respirar adecuadamente. Eso es lo que significa el poder estar o no estar en un hospital. Aparte, la seguridad también de que podemos tener quizás en el hospital casos positivos, Claro. y que usted cuando vaya al hospital se pueda contagiar sin tener usted realmente el virus, que puede haber sido simplemente un resfriado, y usted llega ahí al hospital y se puede contagiar por eso. Es más que todo también por la seguridad. Remarcando ese punto, doctora, es bien importante que nosotros como población estemos conscientes de que esos son síntomas de un sinfín de enfermedades, hasta un simple resfriado, no necesariamente tiene que ser. Así es, así es. También tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en la cual está entrando la primavera también, y hay mucho alergias a esta estación. Entonces tenemos que ser conscientes de realmente cuáles son los síntomas de alarma para poder ir a un hospital. Antes de continuar, doctora, ayer justamente cambió nuestra definición operacional. Explíquenos bien eso para poder continuar. Muy bien. La definición operacional antigua era que dentro de 14 días, si uno presentaba algún síntoma en especial. Hoy en día ya estamos en una nueva definición operacional. Ahora tenemos solamente que en 7 días, si usted presenta tos seca, si presenta fiebre o presenta cefalea, o sea, que quiere decir dolor de cabeza que es intenso, entonces eso es 2 de esos síntomas son los que definimos como una probable o un caso sospechoso, más un síntoma añadido que puede ser la falta de aire, que ya hemos dicho que es el signo de alarma. La otra puede ser el que nosotros tengamos fatiga, cansancio. A veces también podemos tener escurrimiento nasal, dolor de garganta. Entonces, tiene que ser 2 de los síntomas principales, como ya hemos dicho, tos, fiebre y dolor de cabeza intenso, o más uno de los otros síntomas que puede ser, como le digo, falta de aire, el hecho de que tenga dolor de cabeza, escurrimiento nasal, hasta también una conjuntivitis, que es el enrojecimiento de los ojos. Y fíjese que, por ejemplo, conjuntivitis y escurrimiento nasal no se escucha tanto como algunos de los síntomas a los que debemos de prestar atención. Está muy bien eso. Pero entonces, doctora, hay gente que pues no se siente como tan mal generalmente, digamos que tengo algunos de los síntomas, pero me siento bien en general. Me quedo en casa. Se queda en casa.
Esa es la indicación, quedarse en casa, mantener todos los medios de prevención para poder mantenerse solamente en casa y no estar en contacto con la población en general. Pero para efectos de estadísticas, doctora, porque siempre queremos estar informados, ¿no? De, bueno, casos confirmados, casos sospechosos, casos en estudio, etcétera. Para efectos de esas estadísticas, es importante que aunque sintamos alguno de los síntomas, llamemos a un hospital o a alguna clínica para que sepan que quizás presentamos alguno de los síntomas, o simplemente no es relevante. Cuando tenemos la definición operacional de los síntomas que ya hemos indicado y vemos que estamos dentro de ese cuadro sintomático, entonces también tenemos que definir si hemos estado en contacto con alguien, ¿verdad?, que es sospechoso o confirmado de coronavirus. También tiene que ver todavía dentro de la definición operacional el hecho que si ha viajado o ha estado en contacto con alguien que haya viajado. Entonces, si tenemos eso y vemos eso, entonces podemos llamar a la Secretaría de Salud de nuestra región y entonces decir que tenemos este tipo de síntomas. Es allí donde la Secretaría de Salud entra a poder realizar una investigación más profunda y entonces también ve la necesidad si se toma o no se toma una prueba para poder confirmar este caso sospechoso. Sí, porque a lo mejor nos sentimos como alarmados, ¿no? Entonces, cualquier cosa que siento quiero llamar, entonces tampoco vamos a saturar a la gente que está amablemente o quizás poniendo el mejor de su esfuerzo para atender a la gente que está consultando vía telefónica, pero tampoco vamos a saturar los hospitales. Entonces, quizás conciencia propia, ¿no? Hacernos un quizás propio diagnóstico, un checklist y decir, ok, estuve en contacto, siento esto, siento lo otro, presento tanto, ok, ahora sí es pertinente que llame, que es el primer paso que tenemos que hacer, ¿cierto? Así es, llamar. Muy bien. Vamos a hablar de la prueba que se hace sobre esta enfermedad del COVID-19, pero eso lo vamos a hacer al regreso, doctora. Ustedes quédense con nosotros, más información para ustedes. Aprende a identificar los principales síntomas del coronavirus en comparación con los de un resfriado común o de una gripe tipo A o B. La Organización Mundial de la Salud nos ayuda a identificar las diferencias. Al contagiarte de un resfriado común, presentarás fiebre, tos, congestión nasal y o dolor de garganta. En el caso de gripe tipo A o B, los síntomas que tendrás son fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y o dolores musculares. En el caso del COVID, presentarás principalmente fiebre, tos, dificultad para respirar y en algunos casos congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Cabe destacar que algunas personas pueden infectarse del COVID-19 y no presentar ninguno de estos síntomas. Bien, amigos, estamos de regreso con la doctora Nira para seguir aclarando algunos aspectos de lo que es este nuevo coronavirus y lo que tenemos que hacer y cómo nos atendemos y demás. Doctora, se habla de una prueba para esta enfermedad COVID-19, del nuevo coronavirus. ¿En qué consiste esta prueba? La prueba es obtener una muestra del epitelio nasal a través de un hisopo. Se introduce un hisopo, ¿verdad?, en la nariz, y también del epitelio de la mucosa oral. También se introduce otro hisopo en la mucosa oral. Esa prueba la realizan nuestra Secretaría de Salud, nuestra jurisdicción sanitaria número 3, que es la que, digamos, es la encargada en esta área citrícola. Pero me acaba de surgir una duda. Se dice que nos podemos contagiar, mejor dicho, si nos tocamos los ojos, pues la nariz y la boca, ¿no? ¿Por qué la prueba solo se hace en la nariz y la boca? Porque el virus se mantiene en las mucosas, tanto nasales como también orales. Puede introducirse a través de las mucosas de los ojos. Entonces, por eso es importante realizar esta prueba a estas áreas. Ok. Ahora, ¿cuánto tarda en darse la respuesta si es positivo o negativo? Yo voy a atenderme, me hicieron la prueba. Aproximadamente unas 48 horas. Ok. Sí. Ajá. Y luego que, por ejemplo, di positivo, Dios no quiera, a esa prueba, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Me voy a quedar en el hospital o igual voy a mi casa? ¿Debo tener cuidados especiales? ¿Van a tener en el hospital conmigo cuidados especiales? ¿Qué es lo que pasa? Si da positivo a la prueba y usted está estable, o sea, sus síntomas son leves, quizás un poco moderados, pero no tiene el signo de alarma que hemos dicho, ¿verdad?, que es la falta de
de aire, la falta de respiración, usted se queda en casa. Okay. A pesar de que sea positivo. Aunque sea positivo. Ok. La única instancia entonces, podemos llegar a concluir en este punto, en la que yo voy a quedarme en un hospital o ir allá o a una clínica, es si me falta el aire para respirar. El signo de alarma es la falta de aire. Ok, muy bien. Ahí ya nos queda claro eso. El resto, todo el mundo en su casa. Doctora, todos los hospitales de México están acreditados porque entiendo que hace falta una acreditación para poder realizar esta prueba. Así es. ¿Cualquier hospital, cualquier clínica en México nosotros podemos acudir a realizarnos la prueba? No. La Secretaría de Salud a nivel federal, ellos han determinado 41 laboratorios a nivel nacional. Recordemos que cada estado de México tiene una Secretaría de Salud, tiene un laboratorio certificado en Secretaría de Salud y son los que realizan estas pruebas. Además también a nivel federal digamos que se ha dado la certificación a 5 hospitales más, ¿no? Que son hospitales públicos, que mayormente están en México DF. Y a 2 instituciones privadas que también están en el Distrito Federal. Ok. Entonces, aquí en la zona citrícola, ¿a qué instancias podemos nosotros llegar para atendernos por algún caso de coronavirus? Como les digo, si tienen síntomas, quédense en casa, ¿ok? Se tienen que llamar a la Secretaría de Salud, a nuestra jurisdicción sanitaria número 7, y ellos, como les digo, van a realizar la prueba. Son los únicos en nuestra región citrícola que pueden realizar esa prueba. Aquí en la zona citrícola. Aquí en la zona citrícola. Igual contamos con ellos entonces. Si llego yo al Hospital La Carlota por falta de aire, entonces el procedimiento es que ustedes atiendan. Luego me mencionó, mientras esperábamos la entrevista, que se alerta a epidemiología, ¿cierto? A epidemiología del hospital, y epidemiología del hospital realiza una investigación más profunda al paciente y lo deriva a la Secretaría de Salud, ¿no? A nuestra jurisdicción. Ahora, una vez que una persona es identificada como un caso positivo, hay otras enfermedades, conozco de algunas pocas otras enfermedades, no conozco demasiado, que si resultas positivo, en la Secretaría de Salud o los encargados van y revisan tu casa, van y ven a tus con quienes has vivido, con quienes has tenido contacto y todo lo demás. ¿Es lo mismo con el coronavirus? ¿Se hace el mismo proceso? Así es. ¿Dónde se toman la muestra? En su casa. La jurisdicción va a su casa a tomar la muestra y obviamente va a hacer la investigación de sus contactos, dónde estuvo, con qué personas ha estado usted en contacto. Eso es la investigación que se realiza a nivel epidemiológico. Entonces me parece que es bien importante porque a veces a la gente le da vergüenza decir pues que está contagiado con algo, pues quizás por falta de información y cultura de la gente, ¿no? Te da temor quizás decirlo. Entonces es bien importante resaltar que tenemos que ser honestos en cuanto con quiénes hemos tenido contacto, dónde hemos estado, pues para hacerlo lo pertinente, ¿no? Así es, honestidad y también responsabilidad de nuestra parte. Así es. Doctora, ¿esta prueba tiene algún costo? No, no tiene ningún costo. Hasta el momento, si lo hace la jurisdicción sanitaria número 7, no tiene ningún costo. Si lo hacen ellos, pero son los únicos que lo pueden hacer, además de algunas clínicas privadas. Esas clínicas privadas sí. En las clínicas privadas que están certificadas sí tienen un costo. Ahora, el gobierno federal está tratando de que esos costos sean lo más apropiado posible para que las personas puedan realizarse esas pruebas. Claro, ¿hay alguna consideración, digamos, para las personas de escasos recursos en ese caso? Sí, tratar de disminuir los costos, eso es lo que está tratando de realizar, como le digo, el gobierno federal, pero pues estamos en espera también de las noticias de parte de ellos. Así es. Este nuevo coronavirus, doctora, nos ha puesto alerta a todos, así que en el siguiente segmento queremos ver cómo nuestro Hospital La Carlota se ha estado preparando para atender esta situación. Eso lo vamos a ver al regreso, amigos. Ustedes quédense con nosotros. En este segmento van a tener un poco más de información y regresamos para el final de nuestra entrevista. Estos 5 mitos que se han publicado con respecto al nuevo coronavirus COVID-19 y que la Organización Mundial de la Salud desmiente por medio de su sitio web. Mito número 1. El virus no se propaga en el calor. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Mito número 2. El virus solo ataca a personas mayores.
El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, pero se ha observado que las personas mayores o las que padecen algunas enfermedades como el asma, la diabetes o las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse más gravemente. Mito número 3. El virus se contagia por medio de los mosquitos. La Organización Mundial de la Salud declaró que hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que eso es posible. Además indicó que el COVID-19 es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Mito número 4. El consumo de ajo ayuda a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra este nuevo virus. Mito número 5. Bañarse con cloro o alcohol ayuda. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no es bueno ni sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Amigos, ya estamos de regreso para el final de esta entrevista, pero antes queremos darle tranquilidad a nuestra población más cercana de acá, de la región citrícola. En esta región, pues el Hospital La Carlota es uno de los hospitales más reconocidos y pues queremos saber, que nuestra gente sepa cómo se está preparando o cómo se preparó nuestro hospital para atender estas situaciones, frente a esta situación. Claro, el Hospital La Carlota ha tenido a bien realizar algunos filtros epidemiológicos, ha tenido también a bien cerrar algunas de nuestras entradas adicionales que teníamos. Entonces, por ahora tenemos 3 accesos nada más en el hospital, que sería uno, el acceso al Instituto de la Visión para los pacientes del Instituto de la Visión, el acceso principal del hospital y el acceso hacia urgencias. Entonces, de ahí nada más, desde esos accesos ya realizamos un filtro de las personas que están viniendo a consultar o que realmente necesitan una atención de urgencia. ¿De qué se realiza o cuál es el objetivo del filtro? Tratar de parar ahí nada más en las entradas esos casos sospechosos. ¿Sí? Los casos sospechosos. Desde la misma entrada. Desde la misma entrada ya son médicos que están ahí en estas entradas o personal clínico, digamos, capacitado para poder identificar estos casos sospechosos. Igual, el mismo procedimiento es avisar a nuestro departamento de epidemiología y ellos ya realizan todo el procedimiento que hemos indicado, ¿no? Que es avisar también a Secretaría de Salud y pues el paciente, si está estable, mandarlo para su casa, ¿no? Con todos los datos requeridos de este paciente para poder compartirlos con Secretaría de Salud y ya también Secretaría de Salud pues se comunicará con ellos en su casa. Es bien importante mencionar eso, doctora, porque quizás la gente pues se cansa de tantos filtros de seguridad acá y allá, pero es por la misma salud de nosotros y la responsabilidad con los demás, porque por ejemplo en los hospitales pues estás tratando gente que su salud está vulnerable y si llega alguien con el virus, pues... Es para seguridad de los dos lados, tanto del paciente mismo como de los pacientes que están dentro de nuestro hospital. Así es. Ya dentro como tal del hospital, ¿se ha establecido una zona específica para tratar en caso de que llegue solo pacientes con el coronavirus o es atención normal, las instalaciones, cómo está eso allá adentro? Bueno, si en dado caso el filtro, ¿verdad?, en algún momento no funcionara adecuadamente, porque puede suceder, pueden haber personas que se pasen el filtro por alguna situación. El departamento de urgencias es el que tiene a bien tener un espacio adecuado, aislado para estos pacientes. Sea un paciente estable o inestable, que es lo más seguro que quizás podríamos nosotros recibir en urgencias. El paciente estable, o sea, el paciente que tiene quizás los síntomas que aplica para él la definición operacional, en el filtro mismo se les va a decir que regresen a su casa. Directamente. Que se aíslen en su casa. Pero si ya viene con un como les digo, con el signo de alarma, que es el no poder respirar adecuadamente, entonces tenemos que atenderlo. Y entonces entra nuestro departamento de urgencias en un área que tenemos ya específica de aislamiento para ese paciente. Perfecto. Ahora, si llega una persona que pues necesita atenderse cualquier otro asunto,
en alguna otra área que atienden ustedes allí en el hospital, ¿cómo hacemos? ¿La atención sigue normal o debo esperar hasta que pase todo esto? Debe de esperar que pase toda esta contingencia. Realmente la atención en nuestro hospital estamos tratando de derivarla o de ser muy específicos en que si usted realmente necesita, es necesario que usted vaya al hospital, pues se le atiende. Tanto por el lado de urgencias, obviamente urgencias es un departamento que no puede cerrar, que está siempre abierto a cualquier situación que se pueda presentar de cualquier paciente, no hay ningún problema en eso, entonces se le va a atender. Si no fuera necesario, sí le estamos pidiendo a la población que se espere hasta que pase esta contingencia. Doctora, ¿hay medidas higiénicas extremas que estén tomando en el hospital? Porque fíjate que yo ayer tuve que ir al hospital, La Carlota, y no había terminado de entrar cuando ya me estaban echando gel, luego pasé a otra puerta, otra vez gel, y además de pues eso, ¿están tomando alguna medida Sí, extra? tenemos algunas restricciones para los pacientes que tienen que llegar. Por ejemplo, una de las principales es, de alguna forma, restringimos la entrada no necesaria de pacientes menores o de población menor de los 12 años o población mayor de los 65 años. Ellos, si realmente no requieren estar en el hospital, pues se le está restringiendo la entrada por el hecho de que son, digamos, susceptibles a poder infectarse. Por otro lado, también tenemos una restricción a través de las visitas. El horario de visitas se ha establecido en un horario determinado, que sería de 3 de la tarde a 6 de la tarde nada más, y solamente puede entrar un visitante a la vez para poder realizar su visita a su familiar o conocido ahí en el área de hospitalización. Por otro lado, también tenemos de que solamente un familiar puede estar con el paciente en hospitalización. Y a él se le da un pase especial para saber nosotros en los accesos de que él es el familiar que está designado ahí en ese cuarto con su familiar. Y aparte, pues como dices, o sea, es todo el proceso preventivo de higiene de manos, ¿verdad? El mantener la distancia adecuada. Todo eso estamos tratando de realizar en nuestro hospital. Excelente. Ahora usted hablaba de algunos grupos vulnerables, pero hablemos en general para nuestra población, considerando todos los grupos, ¿no? ¿Qué recomendaciones especiales le da a ellos ahora, pues considerando que estamos ya en la etapa 2? En toda la población necesitamos mantener todas las medidas de precaución, de prevención, como es el lavado de manos, como es el poder, aunque sea si no en ese momento poder lavarse la mano, pero utilizar su gel antibacterial o su alcohol, ¿verdad? Al 70%, pero por todos lados tenemos que mantener nuestra distancia. Recuerden, entre 1 a 1,5 metros, más o menos de distancia con las personas que no son conocidas nuestras, ¿verdad? Utilizar el estornudo de etiqueta, que es con el pliegue del codo, el toser también con el pliegue del codo, no con las manos. Tenemos que mantener todas estas prevenciones, ¿no? Medidas de prevención. Que ya hemos tomado. Excelente. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y compartir esta información. ¿De qué? Al contrario, gracias por invitarnos y gracias por mantener a nuestra población también informada como debe de ser. Así es. Ustedes, amigos, recuerden estar en contacto a través de los medios de comunicación que están apareciendo en su pantalla, porque en el Hospital La Carlota los van a poder atender oportunamente según sea el caso, para la tranquilidad de todos nosotros como población. Sigan con nosotros aquí en Queremos Saber, que todavía hay más para ustedes. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días
Es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800 00 44 800, en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud. En la palabra de Dios encontramos un pasaje que para estos tiempos de dificultad, de angustia, nos ayuda porque nos produce paz y nos produce bienestar. Dice San Lucas capítulo 8, versículo 22, aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo, vayamos al otro lado del lago. Y partieron, y mientras la nave, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, perecemos. Despertándose él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Como ustedes pueden notar, este es un pasaje que nos recuerda que Dios está al control de todas las cosas, que Jesús estaba en las aguas con ellos, en la embarcación con ellos. Él está consciente incluso de las necesidades que podemos tener. Estaba cansado, había sido un largo día y se dispuso a descansar, a dormir. Y saben, día tras día vemos noticias, sabemos que hay muchas situaciones a nuestro alrededor y llega la noche y tenemos también que descansar y tenemos que hacerlo en esa confianza de que Dios está con nosotros. Pero luego entonces se enfrentaron los discípulos a un peligro real. Había una tormenta, había una tempestad de viento. La palabra griega que se utiliza nos da a entender que hubo un temblor marino. Verdaderamente la vida de estos hombres estaba en peligro. Así también a nuestro alrededor hay muchas cosas que nos alarman, que las enfermedades que llegan a nuestras vidas, las situaciones que nos rodean, verdaderamente nos ponen en peligro. Pero saben, debemos tener también esta confianza de acercarnos a nuestro Señor. Como lo hicieron los discípulos, se fueron rápidamente en su desesperación, fueron con su maestro. Señor, ayúdanos, nos morimos, perecemos. Acudir a Jesús en medio de la angustia y de la enfermedad, incluso del peligro real de nuestras vidas, es necesario hacerlo. En estos tiempos difíciles que vivimos, Jesús es nuestro ayudador. Él está con nosotros. Él está al control de las cosas. Entonces dice aquí que se despertó inmediatamente con el poder y el señorío que Él tiene. Mandó reprender el viento, cesaron las olas y sobrevino la calma, vino la paz. Esa paz que solamente Jesús sabe dar. Por eso, cuando recordamos este pasaje, nos alienta nuestro corazón, nos da esa confianza. Sabemos que cada día trae su afán, trae sus propias luchas. Hay tantas noticias que estamos viendo por los medios. Algunas no sabemos cuáles son reales, cuáles no son reales. Sin embargo, estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús está al control, está ahí con nosotros. Y aunque podamos sentir temor como sucedió con estos hombres porque estaban atemorizados, estaban llenos de angustia, Jesús les dijo, bueno, ¿dónde está vuestra fe? Es un recordatorio para que en medio de la incertidumbre nosotros también confiemos y recordemos su palabra. ¿Dónde está nuestra fe? Es en estos momentos donde podemos ir a las Escrituras y encontrar el oportuno socorro que nuestras vidas necesitan. Y al final hay una pregunta muy interesante. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la pregunta para ti en este día.
¿quién es este? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes lo que ha hecho por ti? Bueno, no te olvides que Él está al control y seguramente en la medida que comprendamos esta pregunta, porque pareciera ser que no se da una respuesta, porque la respuesta la tienes que encontrar tú y la tengo que encontrar yo. Es una respuesta que nosotros necesitamos saber. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿En quién has confiado? Bueno, yo espero que este pasaje te ayude, te dé tranquilidad, te dé calma. Y después de esta incertidumbre, de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, podamos reconocer que Dios está al control. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hemos llegado al final de un capítulo más de Queremos Saber en la edición especial del nuevo coronavirus. Recuerda que nos puedes sugerir los temas que quieras que tratemos escribiéndonos al correo que aparece en tu pantalla en este momento. Nos encontramos nuevamente mañana a las 6 de la tarde.